Buenas, nosotros somos el grupo 2, está integrado por Angelina Mejía, quien le habla, Derlin Tapia, Michelle Abraham, Eliani González, Tauny Sánchez, Albert Vázquez, Catherine Cordero y Madeline Castillo. Esta es la materia de farmacología terapéutica impartida por el doctor Robert Saúl Castro, semestre enero-abril 2021. Estaremos tratando acerca de los inhibidores de la síntesis de proteínas. Mi nombre es Angelina Mejía, matrícula 2018-3686, donde les estaré tratando algunas generalidades y sobre las tetraciclinas. En cuanto a las generalidades, los antibióticos van a ejercer su efecto dirigiéndose a los ribosomas bacterianos y ahí van a inhibir la síntesis de proteínas, o sea, que actúan principalmente en el ribosoma. Hay que tener en cuenta que el ribosoma es un organelo que sintetiza proteínas, que esto es lo que se va a estar bloqueando. La mayoría van a exhibir una actividad bacteriostática. ¿Qué significa esto? Que va a evitar la reproducción de las bacterias. Se va a dividir en una subunidad 30S y 50S, que es cuando se va a hablar de la estructura bacteriana, ya que los ribosomas de mamíferos van a tener las subunidades 40S y 60S. También van a presentar una selectividad por ribosomas bacterianos. Su selectividad hacia esos ribosomas va a lograr que disminuyan las consecuencias adversas que se van a estar encontrando cuando se altere la síntesis de proteínas en las células hospedadoras de los mamíferos. Ya pasando a lo que son las tetraciclinas, debemos de tener en cuenta que hay algunas que, como la que pueden ver aquí, que son las que más se utilizan, como la de meclociclina, doxiciclina, minociclina y tetraciclina. Pasando a su mecanismo de acción, las tetraciclinas son bacteriostáticos, como vimos. También van a entrar a los microorganismos susceptibles. ¿Pero de qué manera? Bueno, mediante difusión pasiva y por un mecanismo de transporte que es dependiente de energía de las proteínas y es exclusivo de la membrana citoplasmática interna de las bacterias. Estas se van a concentrar de forma intracelular en esos organismos que son más susceptibles. Se van a fijar al ribosoma de la subunidad 30S, que esta acción va a prevenir la unión del ARN de transferencia al complejo del ARN mensajero de los ribosomas. Entonces, con esto se va a ver inhibida la síntesis de proteínas de las bacterias. Ya pasando a lo que es su espectro antibacteriano, las tetraciclinas son antibióticos que son muy efectivos con una amplia variedad contra una amplia variedad de microorganismos. Estos se van a ver incluidos, como lo que podemos ver aquí, las bacterias gram positivas, gram negativas, los protozoarios, espiroquetas, micobacterias y especies atípicas. Hay que tener en cuenta que estas se van a usar con frecuencia en el tratamiento del acné e infecciones por clamidia. Aquí podemos ver un cuadro que presenta las aplicaciones terapéuticas típicas de las tetraciclinas. Podemos ver la enfermedad por úlcera péptica, que es causada por la Helicobacter pylori, que es un bacilo gram negativo, la enfermedad de Lyme, causada por la Borrelia burgdorferi, que es una espiroqueta, el Mycoplasma pneumoniae, que es de la especie Mycoplasma, el cólera, que es causado por el Vibrio cólera, que es un bacilo gram negativo, infecciones por clamidia, que se da por distintas especies de clamidia, como la clamidia trachomatis y la clamidia abstasi. También podemos ver que se utiliza la fiebre exantemática de las montañas rocosas, que es causada por la bacteria Rickettsia rickettsii. Ya pasando a lo que es la resistencia, hay que tener en cuenta que ellas hacen una disminución de la captación. O sea, que si necesito que el fármaco entre, la bacteria va a evitar que este entre,
Por esto es un mecanismo de resistencia. También tenemos las bombas de eflujo codificadas por plásmidos, que si tiene que estar dentro el medicamento para que ejerza su acción, las bacterias se encargan de sacarlo. Son codificadas por plásmidos, donde se van a los pilis de una bacteria a otra, donde se va a estar pasando la información. También tenemos la inactivación enzimática del fármaco y producción de proteínas bacterianas, que esto va a prevenir que las tetraciclinas se vayan a unir al ribosoma, que es donde estas trabajan. Pasando a su farmacocinética, tenemos en primera instancia la absorción. Las tetraciclinas se van a absorber de forma adecuada después de su ingestión oral. Hay que tener en cuenta que debemos evitar lo que son los productos lácteos y sustancias que contienen cationes divalentes y trivalentes, como antiácidos de magnesio, calcio y aluminio, o suplementos de hierro, porque estas van a disminuir su absorción. O sea, esto lo que hacen es que se van a unir y entonces no hay absorción ni del divalente ni del medicamento. Como podemos ver aquí, un 30% se va a absorber de la clortetraciclina, de un 60-80% se van a absorber oxitetraciclina, meclociclina y tetraciclina, en un 95% la doxiciclina y en un 100% la aminociclina. En cuanto a su distribución, estas se concentran bien en lo que es la bilis, el hígado, riñones, líquido gingival y en la piel. Entonces, se van a unir a los tejidos que presentan calcificación, como en los dientes y en los huesos, o a tumores que tengan un gran contenido de calcio. Aquí podemos ver que la aminociclina y la doxiciclina van a lograr concentraciones terapéuticas en lo que es el líquido cefalorraquídeo. La aminociclina va a alcanzar lo que son las concentraciones de saliva y lágrimas, que esto la va a ser útil para erradicar el estado del portador meningocócico. Y hay que tener en cuenta que todas las tetraciclinas van a cruzar la barrera placentaria y se van a concentrar en los huesos y en la dentición fetales. En la eliminación, la tetraciclina se va a eliminar de forma primaria sin cambio en la orina. Minociclina va a pasar por un metabolismo hepático y se va a eliminar en menor grado a través de los riñones. Y la doxiciclina se va a preferir en pacientes que tengan algún tipo de disfunción renal, porque esta se va a eliminar a través de la bilis en las heces. Por eso es recomendable para esos pacientes. Ya por último, en los efectos adversos hay que tener en cuenta lo que son malestares gastrointestinales, decoloración de los dientes, inhibición del crecimiento, hepatotoxicidad, fototoxicidad, disfunción vestibular, un pseudotumor cerebral. Está contraindicada en el embarazo o en la lactancia, porque vemos que esta pasa la barrera placentaria, y está contraindicado en niños menores de 8 años. Hay que tener en cuenta en esto de lo que es la inhibición del crecimiento, que lo que pasa es que como el calcio no se puede unir al cartílago, no se va a formar el hueso. Por eso también no es recomendable que se use en niños menores, sino ya en personas que ya tengan formado, o sea, que tengan un mayor desarrollo óseo. Y vimos también que esta se utilizaba para el acné. Entonces, se usa para el acné y se combinan con preparados de vitamina A, los cuales son teratogénicos. Por eso, si una paciente femenina que está en edad reproductiva, si va a utilizar este fármaco, o sea, las tetraciclinas, se le va a hacer primero una prueba de embarazo que dé negativa. Entonces, se le debe de informar que esta debe de usar 2 tipos de anticonceptivos para evitar su embarazo, ya sea un método de barrera o un anticonceptivo de forma hormonal. Es cuanto. Ahora mi compañera Derlin seguirá con el tema de las glicilciclinas. Buenas, mi nombre es Derlin Tapia y le voy a estar hablando acerca de las glicilciclinas. La digesticiclina es un derivado de minociclina
el cual es el primer miembro de la clase antimicrobiana conocida como glicilciclina. Estos van a estar indicados en las infecciones complicadas de la piel y los tejidos blandos, en las infecciones intraabdominales complicadas y en neumonía adquirida en la comunidad. Cabe destacar la palabra complicadas, que está en rojo, en cuanto a sus usos, debido a que se va a utilizar en situaciones específicas. Se va a estar detallando un poco más adelante. En cuanto a su mecanismo de acción, la tigeciclina es un bacterioestático. ¿Cómo va a lograr esto? Este se va a unir de forma reversible a la subunidad ribosómica 30S, lo que me va a provocar, por tanto, una inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas. Si nos vamos al espectro antibacteriano, tenemos que la tigeciclina tiene un espectro amplio, pudiendo cubrir lo que son estafilococos resistentes a la meticilina, estreptococos resistentes a múltiples fármacos, enterococos resistentes a vancomicina, bacterias gram negativas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, Acinobacter baumani, así como también una gran variedad de microorganismos anaerobios. Sin embargo, esta no va a presentar actividad en microorganismos como la Morganella, Proteus, Providencia, ni contra las pseudomonas. Si hablamos de las resistencias, de forma inicial, este medicamento fue creado para superar el surgimiento de nuevos microorganismos que estaban haciendo resistencias a las tetraciclinas mediante la utilización de bombas de flujo y la protección ribosómica. Sin embargo, empezaron a surgir microorganismos capaces de crear resistencia contra este medicamento mediante la expresión excesiva de bombas de flujo. Si nos vamos a su farmacocinética, se dice que este se puede administrar por vía intravenosa. Esta le va a dar la característica de que va a exhibir un gran volumen de distribución. También va a penetrar bien en los tejidos. Sin embargo, al penetrar bien en los tejidos, va a alcanzar concentraciones plasmáticas bajas. Al alcanzar concentraciones plasmáticas bajas, entonces se dice que este medicamento es una mala opción para tratar infecciones del torrente sanguíneo. Su eliminación primaria es a través de la eliminación biliar y fecal, lo que le da la característica de que no va a requerir ajuste de dosis en afecciones renales. Sin embargo, en los pacientes que presenten disfunción hepática grave, sí debe ocurrir una nueva dosificación del medicamento o incluso llegar a suspenderse. En cuanto a sus efectos adversos, la tigeciclina se va a relacionar con náuseas y vómitos que pueden llegar a ser muy significativos. También se ha informado con el uso de este medicamento pancreatitis que puede causar fatalidades mientras se esté utilizando este tratamiento, y va a ocasionar elevaciones de las enzimas hepáticas y de creatinina sérica. Este también va a tener las características de que va a compartir algunos efectos adversos de los que vimos con las tetraciclinas, como es la fotosensibilidad, la formación de pseudotumores cerebrales, la decoloración de los dientes permanentes cuando se usa durante el desarrollo dental y daño fetal cuando se utiliza en mujeres embarazadas. Otra característica que es importante mencionar de este medicamento es que puede disminuir la depuración de warfarina. Por lo tanto, debe tenerse cuidado o incluso tratar de evitarse el uso concomitante de estos dos medicamentos, pues puede llegar a causar toxicidad. Entonces, ¿se recuerdan de la palabra que dije al principio, que era muy importante resaltar, que era complicada? Pues la tigeciclina ha demostrado que los pacientes que utilizan este medicamento para tratamientos presentan mayor mortalidad que los pacientes que utilizan otros agentes.
Por tanto, la tigecyclina debe reservarse para usarse en situaciones en que no son adecuados tratamientos alternativos. Es decir, en ocasiones que sea muy complicado, como estaba resaltado, se debe agotar las demás opciones antes de decidirse usar la tigecyclina, debido a la gran variedad de efectos adversos que puede presentar, así como también el aumento de la mortalidad en los pacientes que la utilizan. Es cuanto. Mi nombre es Michelle Abraham, matrícula 2018-3677, y yo le voy a estar hablando acerca de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, estos fármacos se utilizan para el tratamiento de las infecciones graves, las cuales son causadas por bacilos aerobios gram negativos, pero en la actualidad se ha limitado su uso debido a que causan toxicidades graves. Entre la familia de aminoglucósidos encontramos la amicacina, la gentamicina, neomicina, streptomicina, tobramicina y estos 5 fármacos. Ahora le voy a estar hablando acerca de su mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los aminoglucósidos empieza porque estos se difunden a través de los canales de porina en la membrana externa de los microorganismos susceptibles. Luego de esto, se dice que estos fármacos también contienen un sistema dependiente de oxígeno que se encarga del transporte del fármaco a través de la membrana citoplasmática. Dentro de la célula, estos fármacos se unen a la subunidad ribosómica 30S, donde interfieren con el ensamblaje del aparato ribosómico funcional, lo que causa que la subunidad 30S ribosomal sea completa e interprete de forma errónea el código genético. Se dice que los aminoglucósidos tienen actividad bactericida. Esta actividad bactericida es dependiente de la concentración de cada aminoglucósido, debido a que su eficacia depende de la concentración máxima del fármaco. También exhibe un efecto post-antibiótico, que es el cual se relaciona con la supresión bacteriana continua después de que las concentraciones farmacológicas caen por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Espectro antibacteriano. En el espectro antibacteriano de los aminoglucósidos encontramos los siguientes. Estos se van a utilizar para el tratamiento de infecciones gram positivas graves selectas a través de un efecto que se conoce como efecto sinergista. Se utilizará para las infecciones de bacterias gram positivas, como es el caso de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, los cuales son los causantes de la endocarditis. Para el tratamiento de esta se utiliza principalmente ampicilina en combinación con gentamicina. Otro microorganismo gram positivo otro microorganismo gram positivo se encuentran los Streptococcus agalactiae, que en este caso también se utilizan ampicilina y gentamicina. Aparte de esto, también se utilizan para el tratamiento de infecciones causadas por bacilos gram negativos. Entre estos encontramos que se utiliza para el tratamiento de Acinetobacter baumannii, la cual es una infección oportunista y comensal que está asociada a infecciones hospitalarias resistentes, las cuales son más precisas en pacientes de unidad de cuidados intensivos. Esta bacteria puede causar neumonía y septicemia asociada al ventilador en pacientes inmunodeprimidos. También encontramos la Klebsiella pneumoniae y especies de Enterobacter y especies de Brucella. Las especies de Brucella son una clase de bacterias que se transmiten a través de la ingesta de productos animales contaminados, como lo son la leche no pasteurizada. Pueden causar
fiebre ondulante, sudores nocturnos y artralgia. El tratamiento que se recomienda es doxiciclina más gentamicina. Pseudomonas aeruginosas. Para el tratamiento de esto se utiliza tobramicina sola para infecciones urinarias y tronamicina con beta-lactámico para neumonía. Esto es un tipo de bacteria que se asocia con un grupo de síntomas como neumonía, sepsis, infecciones urinarias. También presenta una típica eczema gangrenosa, que es una lesión cutánea necrótica causada por esta bacteria. También puede haber presencia de otitis externa, infecciones de la piel, específicamente foliculitis del jacuzzi, y también presencia de úlceras corneales. Encontramos aquí también lo que es la Yersinia pestis, que el tratamiento más aceptable es la streptomicina. Y por último encontramos la Francisella tularensis, que es el agente causal de la enfermedad de la tularemia, la cual se adquiere durante la temporada de caza de conejos y es una infección de la vía respiratoria, la cual el tratamiento principal que se recomienda es gentamicina. La resistencia de estos fármacos sucede de la siguiente manera. Estos fármacos contienen bombas de eflujo, luego menor captación, modificación e inactivación mediante la síntesis relacionada con plasmidos de las enzimas. Cada una de estas enzimas tiene su propia especificidad a los aminoglucósidos, es decir, que no va a ocurrir una resistencia cruzada ante estos. Amicacina es menos vulnerable a estas enzimas que otros antibióticos en este grupo. Farmacocinética. La farmacocinética de los aminoglucósidos, su absorción es principalmente por vía parenteral. Todos los aminoglucósidos, excepto neomicina, se administran por vía parenteral debido a que estos contienen una estructura altamente polar y policatiónica que previene la absorción adecuada en la administración oral. Neomicina se caracteriza porque causa nefrotoxicidad grave y es administrada por vía tópica o por vía oral. Distribución. Los aminoglucósidos penetran en los tejidos corporales de una forma variable. Estos no penetran en el sistema nervioso central, ya que las concentraciones que se alcanzan en el líquido cefalorraquídeo son inadecuadas, incluso en presencia de meningitis y de meninges inflamadas. Estos cruzan la barrera placentaria, y se dice que se acumulan en el plasma fetal y el tejido amniótico. Su eliminación, la mayoría de los aminoglucósidos, en el 90%, se excretan sin cambios en la orina, a excepción de neomicina, que excreta sin cambios en las heces. Ocurre acumulación en pacientes con disfunción renal, por lo tanto, se debe de monitorizar la dosis. Efectos adversos. Entre los efectos adversos de los aminoglucósidos vamos a encontrar una serie de 4 principales. Entre estos vamos a ver lo que es una ototoxicidad, vamos a encontrar nefrotoxicidad, parálisis neuromuscular y reacciones alérgicas. La ototoxicidad y la nefrotoxicidad se relacionan en personas de edad avanzada, las personas de edad avanzada son más susceptibles y las podemos relacionar con esto. Es recomendable una vigilancia terapéutica del fármaco en las concentraciones plasmáticas, tanto de gentamicina, tobramicina y amicacina, ya que de esta manera se debe de asegurar la dosificación apropiada y minimizar toxicidades relacionadas con las dosis. Ototoxicidad. Esta ototoxicidad es vestibular y auditiva
y se relaciona con concentraciones plasmáticas elevadas y la duración del tratamiento. Puede ocurrir una sordera que puede ser irreversible y se sabe que afecta también a los fetos en desarrollo. Los pacientes que reciben de forma simultánea fármacos ototóxicos como cisplatino o diuréticos de asa están particularmente en riesgo a sufrir ototoxicidad. También puede ocurrir en algunos pacientes vértigo, en especial en pacientes que están tratándose con streptomicina. Nefrotoxicidad. Esta resulta en lo que es daño renal, que varía de afección renal leve, reversible, a necrosis tubular. La parálisis neuromuscular es un efecto adverso que mayormente se relaciona con un aumento rápido en la concentración, por ejemplo, cuando se le administran dosis elevadas a lo largo de un periodo breve o con la administración concurrente de bloqueadores neuromusculares. Los pacientes que sufren de miastenia grave están particularmente en riesgo, por lo que no se les recomienda el uso de estos fármacos. La administración sin demora, tanto de gluconato, de calcio o neostigmina, puede revertir el bloqueo que causa esta parálisis neuromuscular. Por último, encontramos las reacciones alérgicas, las cuales la principal vamos a encontrar dermatitis por contacto. Esta dermatitis por contacto es una reacción frecuente a neomicina, la cual es aplicada por vía óptica. Es cuanto, muchas gracias.